maestro en educación por la Universidad Nova España y ha realizado estudios en universidades de Tokio y Edimburgo en educación y filosofía. Bienvenido, doctor. El espacio es suyo. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo están? Hola. Pues es para mí siempre un gusto estar trabajando con ustedes, chicos, porque como que me contagian de su energía positiva. Entonces, de lo que les voy a hablar aquí es precisamente cómo podemos potenciar realmente el aprendizaje de nuestros alumnos a nivel básico. Una de mis intereses por los cuales precisamente yo me acerqué a la Academia Mexicana de Lógica, desde que yo era estudiante en la Facultad de Ciencias, era cómo puedo hacer para que las demás personas compartan mi gusto por la matemática. Es como yo me acerqué, porque yo me acerqué y dije, no, pues las matemáticas para mí son maravillosas. A ver, levante su mano, ¿quién cree que las matemáticas son maravillosas? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Quién cree que las matemáticas son difíciles? O más o menos. ¿Son maravillosas pero difíciles? Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea la relación entre la lógica y la matemática? Porque ustedes saben, han escuchado de las famosas inteligencias múltiples, ¿verdad? Y ven que las ponen juntas, ¿cierto? ¿Por qué creen que están juntas? ¿Por qué van juntas? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Como esto es un taller, pero tenemos el formato un poco como conferencia, necesitamos ser mucho más interactivos. No sé si hay por ahí un otro micrófono o así nos la aventamos a pura voz. Me refiero a parte de ustedes. Les pregunto, ¿por qué creen que van juntas? ¿Habrá una razón? ¿Cuál? A ver. Porque se utiliza el pensamiento y el razonamiento para la solución de problemas matemáticos, ya sean simples o de gran dificultad. Siempre se utiliza el razonamiento matemático al momento de resolver algún problema, pues, que implique Oh, las matemáticas. ok, gracias. Muchas gracias, compañera. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Una de las cosas que necesitamos nosotros ver, avanzamos, por favor. Ah, yo le muevo, yo voy. Es cómo, bueno, primero ya nos convencimos, parece que estamos convencidos, que las matemáticas son buenas, que las matemáticas son maravillosas y es útil enseñarlas a los demás, ¿no? Pues, ¿cómo le hacemos nosotros? Porque cada uno de ustedes y yo vamos a tener que enseñar matemáticas. ¿Sí o sí? ¿Cierto? ¿Cómo le vamos a hacer para enseñarlas mejor? ¿Cierto? ¿Cuáles pueden ser esas claves? Ahí, por ejemplo, ya había una, bueno, había dos, ¿no? Involucrar qué y qué, decía ahí. Qué hay que involucrar? El juego. ¿Y qué más? Las emociones. ¿Cómo? Bueno, la idea es que necesitamos modificar nuestro sistema de creencias como docente para poder gestionar un ambiente de aula adecuado para que el niño explore, ¿sí? Y pueda construir las nociones matemáticas que necesitamos, ¿sí? Pero si el niño no se siente seguro, ¿sí? No se siente en su ambiente, no se siente en confianza,
no va a construir, ¿cierto? Entonces, esas son condiciones necesarias para que florezca, ¿sí? El conocimiento matemático, ¿sí? Y tenemos que trabajar en eso, como vamos a trabajar en los contenidos también. Pero si no tenemos esta parte antes, por más que tratemos de manejar el contenido, no se va a dar, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos una idea de lo que es el pensamiento matemático, ¿sí? Desde el punto de vista de la corriente de la didáctica de la matemática. Es decir, aunque ya no se llame así el campo formativo, pues no deja de existir el contenido disciplinar. Ese está ahí. De todas maneras tenemos que entrarle. Lo que debe de cambiar es la manera como le vamos a entrar. ¿Cierto? Vincular, dice ahí, con la comunidad a través de la resolución de problemas. Pero el contenido tiene que estar ahí. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una idea clara de qué es lo que necesitamos fomentar en el alumno. Dice, él decía, el pensamiento matemático. ¿Pero qué es eso? Fíjate, una cosa bien curiosa. Fíjate bien. A ver, ¿quién me ayuda aquí de los de adelante? Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted, compañero, me ayuda? Bueno, ya. ¿Qué es el pensamiento matemático? El pensamiento matemático se domina la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas. Ah, muy bien, muy interesante. Entonces tiene que ver con que necesitamos modelar en el aula la manera de pensar y actuar del matemático. O sea, ¿qué queremos? Que nuestros pequeños sean matemáticos chiquitos. O sea, que puedan ir desarrollando, ¿sí? Esa habilidad que les vaya a permitir construir. Esa es la idea. No se trata tanto de transmitir, sino ayudar a construir, ¿sí? Y que el niño sea capaz de compartir la experiencia de vivir la matemática. Si no queremos decir que van a construir la matemática porque es algo muy... Vamos a vivir la experiencia, ¿sí? Vamos a vivir la experiencia del placer del compartir. Fíjense, muchas veces los matemáticos en realidad forman comunidades más o menos pequeñas, más o menos grandes, ¿sí? Y en esa comunidad se comparte. ¿Qué es lo que se comparte? Las experiencias también. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la necesidad de comunicar y la necesidad de validar, de argumentar, va a surgir en la interacción, ¿sí? En los sujetos, en la comunidad, pero en torno de la construcción. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, vamos a ver cómo los niños van en un proceso también de maduración. ¿Sí gustan la que sigue? Entonces, en la escuela, el pensamiento matemático buscaba algo. Mira, busca que los estudiantes desarrollen esa forma de razonar, tanto lógica como no convencional, y que al hacerlo aprecien el valor de ese pensamiento, ¿sí? Entonces vemos que las matemáticas también se están viendo como un proceso, ¿sí? Cultural, ¿sí? Pero no es algo dado de fuera, sino también tiene que ver con un proceso de apropiación y de construcción, ¿sí? Entonces la idea es, bueno, ¿cómo vamos a generar un ambiente propicio para que se construya los aprendizajes? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver también que inciden no solamente los contenidos,
los conocimientos, también actitudes, valores, todo ese tipo de cosas que nosotros estuvimos escuchando en la mañana, van a constituir, ¿sí? Ese background que necesitamos nosotros, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles serían los propósitos generales? Ahí los tienen, ¿no? Pero fíjate cómo estaban desarrollar actitudes positivas, ¿de acuerdo? Y ayudar en los procesos de formulación. Ahí es donde tiene lugar precisamente que el paso a la abstracción. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros que los niños puedan eventualmente ir dando esos pasos hacia la abstracción? Porque a nosotros nos enseñan, nos dicen que las matemáticas son ¿qué? ¿Abstractas o concretas? ¿Cómo son las matemáticas? ¿Cómo son? ¿Concretas o abstractas? Son abstractas, pero necesitamos que el niño, dicen que todavía no tiene acceso al pensamiento acá, trabaje en la construcción, ¿verdad? De esos objetos matemáticos. ¿Y cómo lo va a lograr hacer? ¿A través de qué creen ustedes? ¿De qué? ¿De operar en qué? En lo concreto, ¿no? La idea es que operando en lo concreto va a poder eventualmente ir llegando a diferentes estadios, ¿sí? Y para eso había un elemento fundamental que decía ahí, el juego, es lo que vamos a ver, porque no estamos hablando de un juego por jugar, sino un juego estructurado. Y es donde tú vas a entrar precisamente en tu rol, en tu papel de docente, ¿sí? Vas a ayudar a dar estructura a ese ambiente, ¿sí? ¿A través de qué? Por ejemplo, de las reglas del juego. ¿Ok? Entonces, la que sigue, por favor. Ahí estaba la idea del plan por competencias, pero en realidad, si tú te fijas, no es malo. O sea, volvemos a lo mismo de que a veces se empiezan por satanizar y parecería como un sacrilegio, ¿no? Volver a hablar de eso, pero en realidad lo que estamos hablando es que hay varias dimensiones, ¿no? Que constituyen realmente el acto matemático, porque vamos a hablar precisamente no de lo que debería enseñarse, lo que se termina enseñando, lo que pasa en el salón de clases, ¿no? Entonces, el acto de hacer matemáticas es un acto encarnado. ¿Qué significa eso? Que sí estás pensando, ¿no? Con la mente, con el cerebro, pero al mismo tiempo tienes un cuerpo que siente. ¿Estás de acuerdo? Si no puedes separar, ¿sí? Y pensar que estás educando puras mentes, ¿no? Puramente. No, no, no. ¿Y el cuerpo qué? ¿No? Entonces es importante que realmente te des cuenta que tienes a personas, a seres integrales ahí, que tienes que también velar porque haya unas ciertas condiciones básicas que permitan precisamente el acto. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y entonces aquí teníamos algo importante, ¿no? ¿Cuál podría ser la relación entre las matemáticas y las emociones? Porque a nosotros nos enseñan, dicen, ah, es frío calculador, ha de ser matemática, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de matemáticas, no juegan las emociones. Pues a lo mejor no en todos los aspectos, pero sí cuando las enseñamos. Cuando las enseñamos, claro que juegan las emociones. De hecho, otros dirían, pues cuando las construyes también, ¿sí?
cuando las construyes también, porque van a formar parte, ¿sí? De todo tu ser que se vuelca a la consecución de una tarea. Pues aquí tenemos dos matemáticos que están haciendo reflexión sobre su quehacer matemático, ¿sí? Y si tú te fijas ahí, muestran contenidos emocionales. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que cuando el matemático se mete en su quehacer ordinario, claro que le influye. ¿De acuerdo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a veces es lo que lo motiva. Acuérdate que un alumno que está motivado, ¿qué? Aprende mejor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesitamos es replicar ambientes positivos, ¿sí? Para que el alumno, ¿sí? Mejore, ¿sí? Y se atreva a dar el paso. La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la postura de Hardy, ¿sí? Que dice ahí que no hay lugar para las matemáticas feas, por ejemplo. Entonces, ahí está poniendo un criterio estético, ¿sí? Antes inclusive que el rigor. Es Hardy, ¿de acuerdo? Y tenemos una postura del poeta. Ya vieron ustedes lo que decía el doctor Ernesto, ¿verdad? Sí, sobre la poesía, ¿de acuerdo? Y las diversas dimensiones de que constituyen lo humano. Entonces, fíjate esta frase. Dice, el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo. Lo que hay es menos gente que se dé cuenta de ello. Entonces, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta de la enorme belleza de la matemática? ¿Cómo es que podemos invitar a los demás a disfrutar ese gozo por el descubrimiento matemático? La pregunta, ¿no? Porque nosotros tenemos la obligación de hacerlo, porque somos los maestros, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que compartir el gusto. ¿Qué implica también eso? Que nos tiene que empezar a motivar, a mover, ¿qué? A nosotros también, ¿cierto? Porque si no, ¿qué le vas a enseñar tú al niño si a ti no te gustan las matemáticas? Pues que tampoco le gusten, ¿cierto? Si ve que no te gusta ni a ti, va a decir él, pues a menos a mí, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, tenemos este esquema, es muy importante, ¿de acuerdo? La relación que hay entre las matemáticas y los juegos. Y en este momento, vamos a ver que dentro de la misma literatura de la didáctica matemática, se entiende el concepto de capacidad, pero no en el sentido de que hay que llenar, sino en el sentido de hay que potenciar. ¿De acuerdo? Hay ahí una posibilidad, ¿sí? Pero en nosotros está desarrollarla. En nosotros está que se ejecute. En ese sentido, todos, por principio, podemos aprender matemáticas. Todos. Ese es el presupuesto aquí. Todos. Pero, ¿sí? ¿Cómo vamos a aprender matemáticas? Pues dicen los de la didáctica de la matemática, pues tratando de hacer lo que los matemáticos hacen, ¿sí? ¿Cómo vas a aprender un deporte? Te dicen. Ah, ¿cómo vas a aprender a jugar fútbol? ¿Cómo vas a aprender a cualquier cosa? Dicen, no, pues ve con los que hacen esa actividad, estudia qué hacen y luego hazlo tú. Esa es la idea. Entonces, lo que hicieron los teóricos de cómo enseñar y cómo aprender matemáticas es dijeron, bueno, hay que tratar de aislar tres aspectos importantes que tienen que ver con el dominio del pensamiento matemático. Y aquí están. Por un lado, la resolución de problemas. ¿Sí?
Uno de los elementos claves para que se desarrolle pensamiento matemático es la resolución de problemas, ¿sí? Todos los matemáticos tienen un momento en el cual se enfrentan a una situación desafiante que les implica a ellos movilizar todos sus recursos en consecución, ¿verdad? Es decir, los involucra. Si no te involucras, no es tu problema. Si no es tu problema, no lo resuelves. ¿Sí? Entonces, está la parte de la resolución de problemas que en los matemáticos es una motivación intrínseca. A veces ni duermen, ni comen, nomás por estar pensando en el problema que tienen que resolver. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de la resolución de problemas hay un componente emocional que hace que hagas clic. Si no, no te enganchas y no resuelves nada. ¿De acuerdo? Por otra parte, una de las capacidades, sí, importantes que tiene que ver con el desempeño de los matemáticos es las habilidades para razonar y demostrar, que es mucho de lo que se ha hablado aquí, ¿cierto? La parte lógica, la parte de poder construir argumentos, ¿sí? Para que los demás crean, acepten lo que tú propones. Entonces, yo ya resolví mi problema, ya lo resolví, pero tengo que aplicar primero en mi propio razonamiento criterios para que me permita saber si está bien o está mal. ¿Está bien o está mal qué? ¿Cierto? ¿Quién me va a decir? ¿El maestro? ¿El otro compañero? ¿Todos? ¿Cierto? Porque nosotros sabemos que dice 2 más 2, ustedes dicen 4. ¿Y por qué es 4? 2 más 2, 4. ¿Y por qué es 4? Porque es el resultado de 2 más 2. Es decir, ¿por qué es 4? Entonces, si 2 más 2 es 4, ok, vamos a suponer que sí es 4. ¿Sí? ¿Cómo yo sé si yo te digo no es cierto? 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. ¿Qué pasa? Es 4. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que ver aquí también? Tenemos que ver que tenemos el proceso que tiene que ver con comunicar esas verdades ya alcanzadas, ¿no? También. Y resulta que en el ámbito de la enseñanza de la matemática, uno de los factores preponderantes, ¿por qué podría ser bueno, ¿sí? Que el joven aprenda, el joven, el niño, aprenda a justificar, ¿sí? Y a argumentar, es porque eso le va a permitir también, en cierta medida, comunicar sus resultados a otros primero, que me entiendan lo que quiero decir y después ver si eso es lo correcto. Para ver primero si estamos hablando de lo mismo. Si es cierto, no, es que 2 más 2, tú me dices que es 4, pero allá dicen que es 4, entonces, ¿qué es 2 más 2, no? ¿Qué es el resultado de una operación? Es una cuenta, ¿sí? Son dos maneras diferentes de llamarle a qué, a lo mismo, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, los procesos que tienen que ver con el razonamiento y la demostración y la comunicación matemática, si tú los trabajas en un ambiente de aprendizaje, de indagación, donde lo que se pretende sea la construcción,
quiere decir que están directamente relacionados con lo tradicional que nosotros decíamos de resolver el problema. Es decir, surge como necesidad de las comunidades de aprendizaje. No es algo impuesto. Tú no deberías de llegar desde la postura o sea, yo quiero que tú me demuestres el por qué, sino que los dos aquí, tú y yo, tenemos un interés genuino sobre la situación y es ese querer entender la situación lo que nos está obligando a pensar sobre los procesos y comunicarnos los resultados. ¿De acuerdo? Pero porque me interesa la solución. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos tres planos aquí: resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación matemática. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Tenemos los matemáticos y los juegos. La que sigue. ¿Cómo podemos nosotros incidir en ese? Me voy a bajar de aquí. ¿Me puedo bajar? Sí, ¿verdad? Ah, me iba a aventar así, ¿no? A ver, ¿cómo podemos nosotros incidir para que realmente esto suceda, ¿no? Y una de las propuestas es el juego. Pero esto del juego, como lo sabes tú muy bien, luego en preescolar dicen, ay, pues no vayas al preescolar, pues nomás puro juego. Pues es que en el juego aprendo. Y esa es la idea. Bienvenido a las matemáticas, donde aprender es el nombre del juego. Entonces, aquí, esa es la idea. La idea es que sí le vamos a poner una estructura, pero la estructura viene a través de las reglas, ¿sí? Otros podrían decir, establece reglas operatorias, ¿sí? Pero con el material concreto. Entonces, la ventaja de proponer un material concreto es precisamente que te ayuda a fijar primero la atención, ¿sí? Una cuestión también perceptual, ¿sí? Y ayuda también porque el niño quiere operar con objetos. ¿Estás de acuerdo? Y a partir de ahí surgen, ¿sí? Procesos. Pero si tú no dejas que el niño opere con objetos, en un principio no se da. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Uno de los principales problemas que tenemos, que queremos enseñar abstracciones, vamos a decirlo así, ajenas, cuando lo que necesitaríamos es lograr que el joven, el niño, intente a través de la reflexión sobre sus actos, sobre sus operaciones con lo concreto, ¿sí? Constructos que después van a poder ser comunicados. Ya no vamos a hablar tanto de enseñados, porque bajo el paradigma de Dienes, ¿quién es Dienes ahí? Ah, bueno, ya dice, ya lo dije. El que parece un abuelito muy ahí, muy afable. Ese es Zoltán Dienes, ¿sí? Zoltán Dienes tenía una formación de matemático, era lógico matemático, ¿sí? Y entonces, él dijo, bueno, la matemática es maravillosa. ¿Cómo hago que los demás descubran el placer de aprender y hacer matemáticas? Ok, ¿cómo le hago? Sí, pues la propuesta es precisamente, dice ahí, a ver, compañera, ¿me ayuda a decir lo que dice Dienes? No hay concepto matemático, por abstracto que sea, que no pueda ser enseñado a los niños con el juego correcto. Fíjate que aquí hay con el juego correcto. ¿De acuerdo? Entonces ahí, en ese caso, te avienta la pelotita a ti. Es decir, ¿cómo vas a gestionar el ambiente? ¿Cómo vas a hacer el diseño del material
para que precisamente, ¿cómo vas a plantear el juego? Si lo quieres ver así, para que precisamente a partir de ahí surjan esos procesos que eventualmente llegan a la constitución del concepto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la idea. Fíjate que él te está hablando, dice, concepto matemático, por abstracto que sea, que no se pueda ser enseñado a los niños a través del juego, correcto. Entonces aquí es una enseñanza, pero rara, ¿no? Porque no te digo, mira, aquí está el objeto, sino es, vamos a operar, ¿sí? Sobre concretos. Por favor, con Ah. Ana María. Anita, ¿qué tal? Hablas con Teresa Rieta. ¿Cómo estás? No. Tranquilos, tranquilos, ¿no? Que no panda el cúnico, ¿no? No, es un pequeño error. Tranquilo, ¿no? Entonces, aquí la importancia es, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? Y bien dice, pues a través del juego, pero a nivel preescolar, tú sabes que el niño necesita aprender cómo, moviéndose, tocando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la idea es que tú, con el diseño del material, por eso se llama material lógicamente estructurado, ¿sí? Vas a favorecer ciertos procesos, ¿sí? En el niño. Esa es la idea. Y hay dos fabulosos. El primero es los bloques lógicos, que son de Hull, pero se le atribuyen a Dienes porque él los sistematizó, ¿sí? Para que operando sobre colecciones, tú eventualmente puedas hacer la construcción de la noción de número, del número cardinal y del número ordinal. Fíjate, operando sobre concretos, ¿sí? La otra son las famosas regletas. Haz de cuenta que los bloques son como fichas, ¿no? Si los ubican, ¿no? Que tienen color, tienen forma. ¿Qué más tienen? Propiedades, atributos. ¿Qué más tienen? Tienen color, tienen forma. ¿Qué más tienen? Tamaño. ¿Qué más tienen? Grosor. ¿Cierto? Grosor. Ok. Y la otra son las regletas. ¿Cómo son las regletas? Largas. Difieren en lo largo, ¿no? En su longitud. El ancho es el mismo. ¿De acuerdo? Y esas dicen que son más propias para el número, ¿no? Aunque no solamente para el número. Luego tenemos a otros dos. Tenemos ahí a un joven, que nos dice, la esencia de las matemáticas, su libertad, ¿no? Y tenemos a uno de los creadores del cálculo diferencial integral, que nos dice, nunca el hombre es más libre y creativo que en la invención de los juegos. Entonces, por un lado te están diciendo que nunca eres más libre que jugando. Y entonces, Cantor te dice que la esencia de las matemáticas está en su libertad. Entonces podemos hacer algo allí, ¿no? Claro. Entonces, la esencia de las matemáticas también estarían en el juego, ¿no? Si no quiere decir de las matemáticas, vamos a decir de la didáctica de las matemáticas. La esencia de la didáctica de las matemáticas está en encontrar el juego correcto. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí? Muy bien. La que sigue, por favor. Y ahí está. Perfecto. Ese es un libro fundamental para ti. Fíjate cómo está hablando del aprendizaje. O sea, Dienes está situado en, vamos, bueno, queremos desarrollar el pensamiento matemático, pero entonces nos vamos a centrar en qué, en lo que diga el profe o en lo que haga el niño. Un poquito más en lo que haga el niño, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí?
O sea, no estamos hablando de que yo digo y tú copias, ¿no? O yo te digo cómo resolver el problema y tú lo aplicas. Aquí de lo que se trata es que realmente lo que estaba pensando Dienes es cómo puedo yo lograr ayudar al niño para que su trabajo, ¿sí? Su desarrollo en cuanto al pensamiento matemático se acerque a los, dicen allá, los estándares más elevados, que sería que pensara como un matemático, pero en escala. ¿Cierto? Entonces, si quieres pensar como matemático, ¿qué te dirían? Pues trata de hacer lo que los matemáticos hacen. ¿Cierto? Y aquí la propuesta de Dienes la sintetizan como las 6 etapas del aprendizaje en las matemáticas. Ese libro lo puedes conseguir. Yo lo tengo en PDF, si lo quieres te lo paso. ¿Sí? Es la parte, digamos, metodológica de los demás cuadernillos que tiene Dienes, donde hace una, digamos, fundamentación de su propuesta. Porque al final esto es una propuesta pedagógica, ¿eh? O sea, él no es teórico nomás, él fue a aplicarlo y dijo, bueno, voy a aplicar esto, la que sigue por favor, independientemente en varios contextos y vamos a ver, tiene que funcionar porque las matemáticas, los objetos matemáticos en sí, no deben depender del contexto donde son construidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué resultó? Que los niños aprendían independientemente si eran hindús, de Nueva Zelanda, de Inglaterra, funcionaba la metodología. Y entonces tenemos dos grandes contextos, dos grandes teóricos aquí. Por un lado, tenemos a Zoltán Dienes, ya lo conocen, el de los bloques, que te dice, la mejor manera de enseñar matemática es que los alumnos que aprendan a través de qué? Del juego, manipulando concretos y a partir de ahí generando situaciones de reflexión donde poco a poco ellos vayan, ¿sí? Sacando la idea. Y el otro es Gilles Bourgeois, con la teoría de las situaciones didácticas, la escuela de la didáctica francesa. Y aquí, la que sigue, por favor, que es en buena medida, la que sigue, por favor, de donde se inspiraron para sacar la idea del famoso que llamaban reto cognitivo, que estaba en el modelo anterior, que te decían, no, entonces en el inicio, desarrollo, cierre, ¿dónde estás planteando tú el reto cognitivo? ¿Cierto? Porque tenía la idea de la secuencia didáctica a través de la teoría de situaciones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algo muy importante. Muy importante. Aquí a la izquierda tú tienes las etapas, las 6 etapas. ¿Sí? Cada una se supone que va teniendo un nivel mayor en cuanto a despegarte de lo concreto, pero es gradual, es paulatino. Y no se alcanza siempre al mismo tiempo por todos, ni siempre se alcanza. Pero la idea es el juego. Y te voy a decir por qué. Porque esto también se nutre bajo el paradigma de la secuencia, no de la secuenciación, sino del modelo de abordar en manera de qué? De espiral, ¿no? Vuelves, pero ya no vuelves donde mismo, porque ya estás a otra altura, ¿sí? Entonces es un aprendizaje en espiral. Entonces, etapa 1, adaptación, juego libre, conoces el material. 2, estructuración, restricciones, reglas del juego. Entonces ahí es donde empieza ya tu labor en cuanto ya a la interacción en el aula. Tu labor empieza desde antes, ¿no? Desde el diseño de la, ¿sí? Pero a partir de ahí tú ya estás interactuando poniendo las reglas del juego, ¿sí? Dictando cómo es lo que se hace.
Tercer paso, abstracción, conexiones de naturaleza abstracta, juego de los isomorfismos. Es la idea de que vas a cambiar tú, puedes cambiar tú de la representación concreta, pero manteniendo el mismo orden estructural. El niño se tiene que dar cuenta que la estructura permanece aunque cambien los jugadores. Es como dicen en el fútbol, juegan igual independientemente de quién sea el jugador que esté en la cancha, ¿no? Esa es la idea, que puedas ver que independientemente de quién sea el concreto que esté ahí, operas igual, ¿sí? Entonces a eso le llaman el juego del isomorfismo, ¿sí? Entonces, independientemente de los elementos concretos, la forma de las relaciones es la misma. Y entonces es ahí donde empiezan a decir, ah, es que esto ya se parece a aquello. Es como lo mismo, pero con piedritas. Es como lo mismo, pero con manzanas, como dirían. Es lo mismo, pero con bananas. ¿Me estoy explicando? Es lo mismo, pero entonces ahí ya hay un grado en el cual te estás moviendo y ya se están quedando con algo, ¿sí? Ya hay algo ahí. Representación, la representación, entonces ya encontré, ya hay algo aquí. Y ya hay algo aquí, necesito representarlo. ¿Sí? Necesito representarlo. Sí, ya, espérate. Creo que ya entendí y va a empezar a hacer algo. A representar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a representar? ¿No? La representación gráfica o esquemática. 5. Descripción de las representaciones. El lenguaje. Ustedes han escuchado durante toda la semana el cuidado que tenemos que tener en torno al lenguaje, ¿cierto? Entonces, eso que nosotros estamos ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje, yo ya voy a expresar, ¿sí? Lo que encontré sobre el objeto, pero ya no es el objeto aquí, el objeto, ya no estoy hablando del objeto concreto, es del objeto matemático, ¿de acuerdo? El objeto concreto ya no, porque ya sabe que puede contar con tapitas o puede contar con palitos o con bolitas, pero ya voy a hablar de del resultado de lo que conté. ¿De acuerdo? Y hasta el 6 viene la formalización, el método. ¿De acuerdo? Entonces tú ves aquí las etapas del juego y tú del otro ves las situaciones, la teoría de situaciones didácticas. Entonces hay situaciones de acción con los agentes que actúan ahí sobre el concreto. Tienes tú a enseñar matemáticas. Empezamos a enseñar matemáticas en la parte 5 y 6. Procesos de validación, institucionalización. ¿Cierto? El número es este. Este es el 2. Este es el 3. Este es el 4. Este es el 5. Este es el 6. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le estás dando? La representación acabada. Este es el 6. Doctor, tiene 5 minutos para cerrar. Perdón. Discúlpenme. ¿No? Pero es que no, pero es que eso pasa a veces que uno se emociona demasiado, ¿no? Pero bueno, aquí era una de las partes que me importaban más. ¿Por qué? Porque esto es el comienzo, no es el final. La propuesta aquí es, hay que nosotros aprender a diseñar ese material concreto
que nos permita desarrollar el pensamiento matemático, ¿sí? Y que los alumnos adquieran, ¿sí? Desarrollen esas habilidades que los van a permitir, ¿sí? Construir conocimiento. Entonces, aquí la propuesta sí es de construcción basada en esto, en poder modelar, la palabra es modelar, ¿sí? La actividad matemática. ¿A través de qué? Del juego, que es algo que es natural en ellos, el jugar. Entonces, la idea es cómo logro yo que ellos desarrollen, ¿sí? Todos estos esquemas y todas esas estructuras de pensamiento, pues a través de lo que ellos hacen de manera natural, como respirar, que es que jugar. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es aquí es esa. Yo lo que te puedo ayudar es a eso. Hay juegos para poder desarrollar el sentido numérico o la intuición del número. Y hay juegos para desarrollar también la parte que tiene que ver con la geometría, las nociones de espacio, las nociones de medida. Y también hay juegos donde se hace énfasis, también hacemos énfasis en la capacidad de transitar en las distintas representaciones. La que sigue, por favor. Entonces, la que sigue, la que sigue. Ahí está. Entonces, ya que tenemos claro lo que queremos desarrollar, viene la elección de los métodos, procedimientos, técnicas. Entonces, la idea es aquí, tú puedes utilizar materiales lógicamente estructurados, diseñados por otros, como las regletas o como los bloques, o el tangrama, o puedes tú inventar los tuyos. El geoplano, por ejemplo. Entonces, la idea es, ya desarrollaste, pero tienes que tener bien claro, ¿sí? Lo que quieres que el niño alcance, lo que quieres que el niño desarrolle, ¿sí? Y a partir de ahí, pero ¿cómo lo vas a hacer? A través del juego. Y cambiando las reglas del juego, teniendo distintos estados, ¿sí? Es que se van a ir desarrollando las distintas competencias matemáticas. La que sigue, por favor. Entonces ahí está el cuadro. Y lo importante es darnos cuenta que muchas veces lo que necesitamos es conectar con el niño. Para conectar con el niño tenemos primero que ver lo emocional también. Pero a través de la manera como nos relacionamos, interactuamos con él, vamos a lograr, la que sigue por favor, crear un ambiente de aprendizaje adecuado. Entonces, aquí la propuesta es la siguiente, que como se dieron cuenta, un taller en 1 hora es muy breve, ¿no? Entonces, más bien esto se convierta en la primera parte del taller para que posteriormente podamos realmente ver la potencialidad que tiene esta propuesta de Dienes para lograr precisamente que los alumnos se apropien del conocimiento, ¿sí? Y logren desarrollar un pensamiento. Fíjate cómo te lo dije, ¿eh? Primero dije que logren desarrollar un pensamiento, ¿sí? Lógico matemático. Esa es la idea. No sé si ustedes quieran que sigamos desarrollando la propuesta del taller. Y ahora sí, vengan ustedes con todo el tiempo y venga yo con todo el tiempo y podamos construir este entorno fabuloso para el aprendizaje de la matemática. No sé cómo lo vean. No los escuché. ¿Es un sí, sí o es un sí, no? Sí, sí o sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí o sí, sí, no. Bueno,
Gracias. Muchas gracias al doctor Edgardo por su participación. Nos indican que tenemos un par de minutos para unas preguntas. Preguntas para el doctor. ¿No hay preguntas? Hola, buenas tardes. Bien, en el caso de las matemáticas y su aprendizaje, una emoción que suele imperar al comienzo es el de la frustración o el enojo. Se menciona en este caso el juego como una herramienta que nos permitiría justamente tratar de evitar estas situaciones, pero en el caso de los niños, ese tipo de emociones suele aparecer en cualquier situación, incluso durante un juego, tal vez para el seguimiento de alguna regla. ¿Hay alguna recomendación para tratar este tipo de emoción en un juego? Gracias. Sí, muy buena intervención. Sí, lo que es, también de lo que se trata es que a la par precisamente de que están construyendo sus, eh, están construyendo sus nociones matemáticas al hacer juegos que no necesariamente son individuales, porque hay varios tipos de juego aquí también. También está el hecho de la autorregulación, pero también de la regulación a través de los otros agentes del juego. Entonces, aquí la idea es que tú transformes a lo mejor esa cuestión, ese enojo o esa sensación de frustración, no la interiorices, sino que puedas también canalizarla hacia el concreto. También es una de las ideas de esto es el hecho que al tú manejar el material lógicamente estructurado, la carga de la corrección, que después se puede interpretar como un aspecto negativo, o sea, el que corrige siempre es el maestro y el malo es el maestro. Aquí eso lo puedes evitar en la medida en que el material, ya no alcancé a proyectarlo, pero en la medida de que, si gusta, a lo mejor sale, si gusta ahí, en la medida en que hacemos un diseño de material lógicamente estructurado, más. Si no, ahorita se los voy a dejar para que lo vean. Es esencial ver si podemos diseñar un material que sea autocorrector. En ese sentido, la carga negativa no se transfiere ya de manera automática al docente, sino que queda en el material y ya no te enojas igual con el material que con el maestro, ¿no? Porque o sea, no se está yendo hacia la persona. Y además, como es un material que se autocorrige, lo que pasa es que tú aprendes más rápido. Entonces simplemente dices, no, es que no se vio así, es que no embonó, le voy a seguir moviendo hasta que embone. ¿Sí? A que si es el maestro, el que siempre dice, no, pues está bien, palomita, no está mal, sino que el diseño del material permite transitar de mejor manera para minimizar. Sabemos que eso de cualquier manera va a pasar, pero minimizar, ¿sí? Y evitar que se convierta en algo más grande que escale y pueda ser un obstáculo, ya. Porque ya no va a ser, no me gusta ni la clase del maestro, sino va a decir, no me gusta la matemática. Entonces, de esa manera puedo ayudar también a que no se dé ese proceso de frustración a nivel insuperable. Porque también Paul ya te dice que a veces ese sentimiento de insatisfacción te sigue motivando hasta que lo logras. O sea, no se trata de
extinguirlo, sino de canalizarlo. Esa es la idea. No extinguirlo, sino canalizarlo. Entonces, en lugar de que se vaya al maestro, mejor que se convierta en una acción continuada sobre el material hasta que la configuración cuadre. Es mejor. Buenas tardes. Le tengo una pregunta. ¿Qué juegos son apropiados en el nivel preescolar y tener buenos resultados en cuestión de la nueva escuela mexicana? Ah, qué buena pregunta. O sea, ahí ya, pero hay una frase muy buena que te dice, las matemáticas correctas se hacen con la mente y las matemáticas maravillosas con el corazón. ¿Qué significa esto? Aparte de que es algo muy poético. Esto lo que significa también es que tienes que ir viendo el clima del aula y obviamente tomando en cuenta consideraciones que sí son propias de la fase del desarrollo de los niños, ¿sí? Empieces a trabajar, pero muy fácil, con los niños de preescolar, operar con material concreto te puede ayudar mucho. Con, ya sea el material estándar, como los bloques, o ya sea que tú diseñes un sistema más pequeño con cosas que te sean significativas, por ejemplo. Aunque una de las cuestiones metodológicas, ¿por qué son esas figuras? Es porque hacen énfasis en los atributos que tú quieres trabajar y no nos vayamos más porque, es que puse rosas, o es que puse mariposas, o es que, sino que ya son objetos, digamos, que ya tienen más controlados controladas las variables, entonces hay menos grados de libertad que permitan como que se te vaya la sesión hacia otro lado que el que tú quieres, pero de cualquier manera tú puedes trabajar, por ejemplo, con el diseño de tus propios bloques, ¿sí? Sí, por ejemplo, a través de, pues pueden ser los personajes de la cultura local, por ejemplo, ¿no? Pueden ser los personajes, no sé si hay una leyenda aquí en las Huastecas. Entonces puedes poner a los 3 personajes de la leyenda de las Huastecas y vas nada más cambiándoles atributo, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? La forma, ¿sí? Y a partir de ahí tienes que ir graduando, ¿sí? Pero siempre, fíjate bien, siempre respetando las etapas. O sea, no puedes comenzar en la etapa 5 o en la etapa 6 porque se pierde lo valioso del proceso y entonces ya es como si estuvieras enseñando bajo cualquier otra propuesta. La idea es que primero conozcan el material, jueguen con él y ya después les haces preguntas sobre ese material y poco a poco vas poniendo las reglas. ¿A través de qué lo vas a hacer tú? De la consigna. Pon junto lo que va junto. No le vas a clasificarlas. Tú ya sabes eso, el trabajo con la consigna. Y entonces, o puedes decir, pon junto lo que va junto y ya después le preguntas, ¿por qué esto va junto? Te van a decir, por el color. ¿Y por qué esto va junto? Por la forma. ¿Sí? Entonces, ahí estamos clasificando, luego seriando, luego ordenando en ese orden. ¿Sí me explico? Pero con el mismo material y ya conforme vas trabajando cada vez más con el material, la fase de juego libre, porque siempre es un juego, siempre es un juego, pero de juego libre se va cortando porque ya conocen el material. Entonces no empiezas de cero, sino ya hay una experiencia. ¿De acuerdo? Entonces siempre es trabajando con el material a través de la consigna y luego la pregunta. ¿De acuerdo? Hay otros materiales donde la autocorrección es evidente, como por ejemplo, ya no lo vamos a ver, ya no lo vamos a ver en este momento, pero por ejemplo, con ciertos tangramas, puedes hacer una secuencia para formar un ciclo. Y a partir de ahí, entonces, no, pues esta figura no se ve como aquella. Entonces, algo pasó. ¿Sí me estoy explicando?
sería ir siempre, acuérdate, de lo más sencillo hacia lo más complejo, pero guiándolo con la consigna. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Ah? ¿Alguien más? Agradecemos al doctor Edgardo su participación.